Don José. Fernando, antes que nada quiero reiterar mi solidaridad, la solidaridad de este colectivo, de esta empresa, con los hombres y mujeres que están dando la batalla contra el coronavirus en el frente del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, en el frente de los organismos de seguridad, en el frente del Ejecutivo, de la Asamblea. En el mundo entero. Yo creo que este año... En particular en Panamá estamos trabajando duro para ver esto, lo que tenemos que tener una sola línea. Yo creo que lo que hay que decir, José, yo creo que el Premio Nobel de Medicina de este año 2020 debe ser colectivo. A cada uno de médicos y enfermeras, investigadores, que yo creo que estamos dando la batalla. Y sobre todo, que lo que te decía hace un momento, la gran diferencia de las grandes pandemias que ha habido en la historia es que esta vez hemos encontrado un estado de bienestar robusto, hemos encontrado una medicina pública que ha estado dando la cara y es lo que ha mantenido controlado todo esto. Don José. Resumo con lo concerniente a la parte médica del problema del coronavirus. Tenemos 109 casos. La curva que le presentamos esta mañana indica que nosotros tenemos una proyección lineal hasta ahora, lo que significa que el desarrollo de esta epidemia en Panamá, que es una pandemia porque está en el mundo. Cuando usted dice pandemia, no tiene que ser mundial, porque la pandemia es a todo el mundo. El pedazo de la pandemia que nos toca a nosotros ha venido creciendo, pero ha venido creciendo de acuerdo a la curva que le presentamos esta mañana en forma lineal, y es el interés estratégico de las autoridades de salud que nosotros mantengamos esa curva allí y que lleguemos lo más rápidamente posible al aplanamiento de la curva sin que ello afecte la capacidad de nuestras instituciones de salud para atender estos casos. José, antes de seguir, quiero darle la bienvenida al director general de ingresos, Publio de Gracia. Está con nosotros. Publio, porque yo creo que gran parte de los coronavirus vendrá, sus efectos los veremos después, ¿no? Ya cuando las aguas vuelvan a su nivel, vamos a encontrar una economía realmente golpeada. Bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, y a todos los televidentes de Next. Definitivamente, como lo acabas de mencionar, tenemos que estar preparados para momentos difíciles en la economía, pero eso es importante también darle la confianza a todos los ciudadanos y especialmente a los contribuyentes, que desde la Dirección General de Ingresos tenemos la indicación por parte del señor Presidente de la República, también del Ministro de Economía y Finanzas, de hacer lo que sea necesario para poder regresar a esa curva o esa línea que teníamos, que habíamos iniciado en el mes de febrero, el mes de enero, febrero, sí, y que ya marcaba positivo también en el mes de marzo en la recuperación económica. Así que lo que tengamos que hacer, el Presidente de la República nos ha dado la indicación, obviamente dependiendo de las leyes que hay que modificar y que comenzaron a modificarse ayer, por ejemplo, en tercer debate. Es lo que te iba a preguntar. En esa línea. Una ley de amnistía, básicamente, ¿qué dice? Ok, hay que recordar, lo que está pasando es que antes de entrada del virus, habíamos terminado la ley de amnistía tributaria, donde habíamos recaudado casi 142 millones de dólares. Habíamos descubierto que muchos contribuyentes no pudieron beneficiarse de esa ley producto de unas inconsistencias dentro del sistema. Entonces, en conjunto con el diputado Melchor Herrera, le consideramos que era importante extenderla. En esa discusión, el primer debate, ya mencionamos que esta ley iba a ayudar también en caso de llegar el coronavirus, porque extendía los plazos para que las personas que tengan una deuda con la Dirección General de Ingresos pudiesen ponerse, de alguna manera, le daba el tiempo y hasta poder llegar a arreglos de pago hasta septiembre de este año. ¿Qué aprovechamos también en la ley de amnistía ya ha llegado el coronavirus? Es activar una serie de artículos, como ejemplo el artículo 9 del Código de Procedimiento Tributario, que no entraba a regir sino hasta el 1 de enero del año 2021, que le da la facultad al Presidente de la República, al órgano ejecutivo, de tomar medidas extraordinarias, como es el tema del diferimiento del pago de los impuestos, e
en caso de emergencia nacional. Por lo tanto, el presidente junto con el ministro van a tener la posibilidad de encontrar un fundamento legal en la ley por medio de este artículo que acabamos de activar con la ayuda de los diputados el día de ayer en tercer debate. Ok, esta ley, ¿cuándo ya el presidente debe sancionarla? Hoy o mañana, así que creo que la otra semana ya debe ser ley de la República. Muy probablemente, dependiendo de los tiempos que la Asamblea envíe, y estamos en plena comunicación a la Presidencia de la República para que se hagan los procesos correspondientes de sanción y publicación. Ya el presidente, cuando esto está debidamente publicado en Gaceta, el órgano ejecutivo, por medio del presidente y el ministro Alexander, tomarán las medidas necesarias. Ya el decreto se encuentra en un borrador, solamente esperando que obviamente se cumpla la legalidad, la seguridad jurídica para que podamos presentar eso. Pero, Fernando, lo importante aquí es que los contribuyentes, los ciudadanos sepan que estamos cumpliendo con los mecanismos que establece la ley y que estén tranquilos. Tranquilos que se van a tomar las medidas necesarias para esto. Ahora mismo lo importante es cumplir las medidas sanitarias. Como bien lo acabas de decir, luego de superado el tema de salud, vendrá profundamente el tema económico. Estamos haciendo lo necesario para que en las leyes, decretos, reglamentos, la gente pueda tener la seguridad que las cosas van a ser en favor de ellos. Otra cosa importante, Publio, marzo es el mes de las declaraciones de renta. ¿Qué debemos hacer los contribuyentes? Ok, tuvimos como un timing bastante, llamarlo de alguna manera, bueno, ¿no? Porque solamente luego de entrada el virus estaba a 4 o 5 días de haber terminado el plazo de la presentación de declaraciones de renta para personas naturales. La ley nos permite, la actual ley, que sin ningún tipo de modificación, permitía que los contribuyentes que no estaban preparados para presentar la declaración de renta podían solicitar una prórroga de un mes. Dicho esto, revisados los datos, teníamos un mejor ritmo de presentación de declaraciones que el año 2019. Eso era un síntoma importante que de alguna manera nos daba en aquel momento, sin entrar el coronavirus, un ritmo importante de crecimiento y mejora en la economía. Llegado el coronavirus, lo que obviamente no solamente ahora las personas naturales que han solicitado prórroga, las que no pudieron presentar o activar su RUC correspondiente, no lo pudieron hacer. Dentro de los decretos que el presidente de la República y el ministro Alexander van a firmar y que ya el viceministro Jorge Armengol mencionó, vamos a prorrogar la oportunidad de la presentación de la declaración de renta de las personas que no pudieron presentarlo a, si no me equivoco, el viceministro Armengol mencionó diciembre de este año, pero igual eso va a quedar más claro en los decretos. Reitero, que las personas que no hayan presentado su declaración de renta o cualquier otra declaración, informe o algún tipo de obligación ante la Dirección del Ingreso, producto de la llegada del coronavirus, vamos a tomar las medidas necesarias para que las personas puedan presentarlo en el debido momento para que estén tranquilos. José Blandón, hace una pregunta. Buenos días, señor director. Buenos días. El presidente Cortizo ha designado 4 comisiones para bregar con esta crisis de coronavirus, entre ellos una comisión que tiene que ver con los temas económicos. Mi pregunta es la siguiente: tengo conmigo aquí un comunicado del Banco Nacional, tengo algunas decisiones que ayer anunció el presidente de la República, entre ellos la creación de un bono alimentario para aquellas personas que fueran afectadas con su despido. Hay un conjunto de medidas que el Estado anuncia, entre ellas también tengo conmigo la decisión de hacer un ajuste a las tarifas eléctricas para producir una reducción, particularmente en aquellos lugares donde se necesita que los empresarios tengan una reducción importante de la tarifa. Mi pregunta es la siguiente: sabiendo usted que Panamá no posee la capacidad de emitir papel moneda y no tiene banco central, las decisiones financieras de nosotros tienen que ser estudiadas con mucho detenimiento. El ministro de Economía y Finanzas está en la búsqueda de fortalecer el Banco Nacional para que a través del Banco Nacional se flexibilicen algunas medidas en el sistema financiero. Uno, nuestro sistema bancario tiene un nivel muy alto de inflexibilidad con respecto, por ejemplo, a la apertura de cuentas, con respecto a medidas que debe tomar, porque
depende en algunos casos de sus sucursales donde ellos tienen su nivel de corresponsabilidad. Hay varios proyectos que se están manejando en la Asamblea Nacional que entre ellos plantean medidas contradictorias y complicadas para poder implementarse. ¿Qué piensa usted de que se debe hacer para mejorar la coordinación entre la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo, de manera que nuestras decisiones de carácter financiero obedezcan a resolver el problema de la coyuntura, pero a dejar plasmadas las condiciones objetivas para después de el coronavirus, donde Panamá tiene las mejores posibilidades de restablecerse como centro, que lo es, de logística mundial, y por qué producimos leyes que son contradictorias entre ellas y que podrían dar una idea equivocada de lo que está ocurriendo en Panamá. Sí, no hay que olvidarnos, gracias, Blandón, no hay que olvidarnos que, bueno, vivimos en Estado de Derecho, que la Asamblea Nacional de Diputados tiene facultades para poder también impulsar cualquier iniciativa. Pero en esa coordinación necesaria, como usted lo acaba de mencionar, más en estos tiempos, y que obviamente, si vamos a la teoría, el tema relacionado con la armónica colaboración es necesaria principalmente en estos momentos. El presidente de la República, como el ministro Rojas, por ejemplo, ha estado en permanente comunicación con los diputados, explicándole la necesidad de tener una sola ruta, por llamarlo así, y que nos den la confianza necesaria al órgano ejecutivo para impulsar las medidas que van a, de alguna manera, a aliviar, primero de todo, van a garantizar y cuidar la salud de los panameños, y también van a aliviar el tema de la preocupación relacionada con la economía, no solamente en el plano de lo macroeconómico, sino en lo micro, que también es lo más difícil ahora mismo, y como lo hemos discutido, el sector informal, por ejemplo, que no tributa, que no está registrado en ANPYME, que no tenemos datos de ellos, porque se encuentran en el sector informal y que no están, y de alguna manera son los que están ahora mismo golpeados, pueden verse golpeados porque salen día a día a buscar sus dineros para atender sus necesidades. En esa línea estamos trabajando también con el MIDES para poder entonces establecer lo que el presidente ha manifestado de una libreta para ayudar a estas personas que en este momento ya están siendo afectadas. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es de alguna manera, decisiones que deben tomarse inmediatamente. Hay que recordar que en la Asamblea hay que cumplir una formalidad de un primero, segundo y tercer debate, y como hemos visto, y como por ejemplo esta entrevista que pudo haber sido dentro de un estudio, estamos limitando o estamos distanciando entre personas, porque es lo que nos ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para que no se siga propagando el virus. Por lo tanto, tenemos que recuperar la confianza entre todos los panameños. En este caso, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Diputados, que hemos trabajado en los últimos meses armónicamente, que le hemos dado su lugar, que estamos permanentemente en ese debate, que a veces la gente piensa que, no están de acuerdo. No, pero si no estamos de acuerdo porque es positivo, por las ideas deben desarrollarse. Por lo tanto, el mensaje principal, licenciado ingeniero Blandón, es que a la Asamblea, que confíen en las decisiones que estamos tomando el Ejecutivo. El día de ayer, por ejemplo, me ha tocado ir 2 veces a la Asamblea para hablar, convencer, explicar el tema de la ley de amnistía tributaria, que de alguna manera no es que nosotros como órgano ejecutivo estamos imponiendo una situación, sino que estamos prestos a debatir el tema. Pero sí, como usted lo acaba de mencionar, hay algunas medidas que no pueden tomarse a la ligera. Hay que ser racional en que todas las medidas que se están tomando deben tener un sentido que al final, como bien lo dice el licenciado Fernando Correa, que luego de pasado esta crisis podamos tener ya medidas o decretos, instrumentos jurídicos para poder brindarle soluciones a tiempo a todos los panameños. Señor director, 2 preguntas. Hay un equipo de gobierno, como usted lo señala bien, bueno, hay 4 equipos de gobierno trabajando, pero hay un equipo de gobierno económico bajo la dirección del ministro Rojas y del ministro de Economía y Finanzas y del vicepresidente, que está encargado de mirar todas estas cosas. Que una de las primeras cosas que tiene que conseguir es un financiamiento para reforzar el Banco Nacional, que a su vez le meta liquidez al sistema bancario nuestro.
Mi preocupación es la siguiente. Ok, todas estas medidas tenemos que hacerlas. Va a haber una rebaja en la tarifa eléctrica, hay un equipo trabajando en eso y va a haber una rebaja en la tarifa eléctrica. Pero esa rebaja tiene que hacerse de forma tal que nosotros como Estado garanticemos que los entes inversores en el sector eléctrico continúen con su proceso de inversión, porque necesitamos $1.000 millones de inversión anual en el sector eléctrico. Mi pregunta es, ¿no será posible acelerar que el Ejecutivo con su bancada parlamentaria del PRD llegue a acuerdos y el Ejecutivo, porque ¿qué es el Ejecutivo? El que tiene la facultad constitucional de proponer todas estas medidas y conseguir el respaldo político, no solamente de la bancada parlamentaria del PRD, sino el respaldo de los otros partidos y toda la nación, para poder enfrentar en conjunto, teniendo la limitación Panamá de que no teniendo moneda, nosotros no podemos hacer lo que otros países hacen cuando emiten papel moneda. Los Estados Unidos puede darse el lujo que se da de emitir $1 trillón. Nosotros no podemos hacer eso. No, definitivamente, ingeniero Blandón, como usted dice, nosotros no somos otros países y a veces nos quedamos en eso, viendo, no, ¿por qué otros países hacen esto? Claro. Panamá tiene una condición diferente, como ya se ha explicado y lo ha explicado muy bien usted, y requiere sobre todo del apoyo de todos los panameños, no solamente de la Asamblea, sino de todos los sectores. Y en ese alineamiento que el presidente ha pedido, ha involucrado a la Cámara de Comercio, a sindicatos industriales. También estuve presente en una reunión donde estuvieron las distribuidoras discutiendo el tema relacionado con la energía, donde mencionaban el tema de la necesidad, también desde el tema de los incentivos, de seguir avanzando en eso en un futuro en el sector eléctrico. En fin, la Asamblea Nacional de Diputados es clave en eso. Y yo le puedo dar mi sensación al estar estos últimos días en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Hay diputados que están debidamente convencidos en la necesidad de escuchar al presidente, de avanzar en la línea del presidente. Hay otros diputados que están en su derecho, en su facultad de impulsar otras medidas, pero hay que recordar que esto no podemos en ningún momento caer en perder la razón, en querer hacer algunas cosas que probablemente nos van a tener un perjuicio en un futuro. Por eso es importante las decisiones racionales, las decisiones consensuadas, explicadas. Y hoy, por ejemplo, le puedo decir, a esta hora ya en la presidencia está reunido la comisión relacionada con la economía, está también reunida la comisión sanitaria y están listas para tener diferentes conversaciones a nivel de teleconferencia con diferentes organismos internacionales. El BID estuvo ayer conversando conmigo de una serie de medidas que ya nos han presentado y unos paquetes que podemos impulsar. En fin, lo importante, ingeniero Blandón, es en este momento el tema sanitario. El tema sanitario es lo importante. Claro. Las medidas sanitarias son las más importantes. Y mencionarle en esa línea, porque también está la zozobra, la inquietud en la materia económica, que desde el gobierno de la República de Panamá, liderizado por el presidente Laurentino Cortizo, se están tomando y se tomarán las medidas necesarias para que la gente pueda estar tranquila en su casa, tranquila en su sensación de que las cosas van a mejorar, pero que sepan que estamos, como dijo el presidente, en una guerra que estamos listos para ganar. Y en esta guerra, como usted lo menciona, ingeniero Blandón, necesitamos el apoyo de todos, alineados, y esto no se trata de estar corderitos, sino alineados en que las cosas deben tener un líder, deben tener un propósito, deben tener un mensaje, y en eso estamos caminando. Así es. Gracias al director general de ingresos, Publio de Gracia. Por cierto, que Publio tiene la particularidad de que su mamá es enfermera, su papá es médico, sus dos hermanos son médicos, así que están en la línea de fuego todos, cada uno aportando en su parte. Igual que mi familia. Igual que tu familia. Bueno, José, voy hasta los Estados Unidos. Está Guy de la Rosa, porque nuevas teorías están saliendo, Guy. Uno, Tylenol versus paracetamol. Es decir, ¿qué tomar si a uno tiene coronavirus? ¿Qué hacer? Bueno, hemos llegado realmente a una especie de descontrol en los Estados Unidos, pues con lo que está ocurriendo en Nueva York. Guy, bienvenido. Gracias por la invitación, Fernando. Sí, déjame tocar primero el tema del Tylenol versus el ibuprofeno. El ibuprofeno básicamente es parte de los medicamentos que conocemos como los antiinflamatorios no esteroideos. La semana pasada salió una publicación en la revista Lancet
y posterior a la publicación de este artículo, el ministro de Salud de Francia Ajá. indicó que el uso de los antiinflamatorios no esteroideos no deberían utilizarse en el tratamiento de lo que es la fiebre y el dolor corporal que presentan estos pacientes con COVID-19. La razón se basa en lo siguiente. Estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno tienen la capacidad de incrementar la expresión de un receptor que utiliza el virus para poder penetrar a las células. Este receptor se llama receptor de la enzima convertidora a la angiotensina 2, PK2. Y sucede que el ibuprofeno y medicamentos de esta clase tienen la capacidad de incrementar la expresión de este receptor que posteriormente el virus utiliza para poder penetrar a las células. Y cuando hablo de células, me refiero a células globalmente, a nivel pulmonar, a nivel epitelial, renal, a nivel gastrointestinal y a nivel vascular. Entonces, existe la disyuntiva porque hoy en día no tenemos data científica robusta que implique que no deben ser utilizados. La información por parte del ministro de Salud de Francia se basa en la experiencia anecdótica que han reportado ciertos médicos, particularmente en el sur de Francia. Así que él tomó esta información anecdótica de casos en personas jóvenes, relativamente jóvenes, que estaban tomando este tipo de medicamentos, ibuprofeno, y que desarrollan un cuadro más severo de lo que uno hubiese esperado clínicamente, simplemente por el hecho de la edad, del grupo etario de estos pacientes. Y esto fue lo que generó básicamente el comentario por parte del ministro de Salud. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la implicación práctica de esto? Y la respuesta es sencilla. Primero que todo, no tenemos data robusta que nos diga, que nos guíe si podemos o no podemos utilizarlo. Pero existe hoy en día, hipotéticamente, la posibilidad de que esto ocurra. Y tenemos medicamentos como el paracetamol o acetaminofén, que es exactamente lo mismo. En ausencia de data que nos dé la robustez necesaria para tomar una decisión, el ibuprofeno no debería ser utilizado, en mi opinión. Yo pienso que en este caso tenemos que ser un poquito más precavidos y utilizar ya sea el acetaminofén o paracetamol, que es exactamente lo mismo, para el manejo de los síntomas. Y esto lo digo de una manera categórica porque no quisiéramos exponer pacientes que potencialmente pueden tener un agravamiento de la infección simplemente porque no se tomaron las medidas necesarias. Entonces, en la medida de lo posible, use pues básicamente el acetaminofén o el paracetamol. Doctor, ayer estuve revisando y escuchando a la ministra de Salud y su equipo técnico de la República de Panamá, expresando los datos sobre el incremento del coronavirus. Hoy tenemos 109, puse esos datos en una curva, eso es una curva lineal. Sin embargo, cuando vi la distribución etaria, es decir, por grupos de edad de los afectados, a diferencia del comportamiento global, y entiendo perfectamente bien que la pequeñez de la muestra podría tener todas estas distorsiones, pero me llamó la atención lo siguiente, doctor, que el comportamiento en Panamá indica que la gente más joven está siendo más afectada que la gente más vieja. ¿Qué cosa podría explicar esto y en qué otros países se ha podido reproducir algo parecido a esto? ¿Y qué explicaría en esos países esto? Claro. Aquí estamos lidiando con un asunto de carácter multifactorial y eso quisiera enfatizarlo. Lo que hemos observado en Panamá, y yo he recibido información muy similar a la que usted ha recibido, ingeniero Blandón, se está viendo un fenómeno donde la población que está siendo afectada es más joven de lo que aprendimos de la información o la data en China. Y yo pienso que esto puede ser explicado por múltiples factores. Recordemos que esta información y este patrón de COVID-19 afectando a personas más jóvenes ya se ha visto en otros países. Este es el caso en España y es también el caso particularmente en Italia. La información indica que el grupo etario afectado no son necesariamente los ancianos, sino más bien personas que están por debajo de los 60 años, incluso por debajo de los 50 años. Y esto es un llamado a toda la población, porque se ha diseminado y se ha divulgado que esto es una enfermedad básicamente de ancianos, básicamente no afecta a los infantes y a los niños, y que realmente por eso el grupo a bajo riesgo son los mayores de 70 años, lo cual no parece ser cierto. Entonces, la primera parte es, esto sí ya se ha visto en los patrones de infección en los grupos etarios en otros países. Lo que vemos en Panamá no es único de Panamá. Segundo, ¿cómo lo podemos explicar? Yo pienso que esto tiene que ver mucho, hasta cierto punto, con las características de la población, las características demográficas y las conductas sociales. Es decir,
En países donde existe un gran uso del tabaquismo, por ejemplo, podemos ver este tipo de problemas. Daño pulmonar temprano, que se manifiesta en este caso como severidad de la infección, producto de la infección por COVID-19. Y yo creo que este es probablemente el caso de lo que está sucediendo en España. Existe un alto grado de tabaquismo en la población y debe existir un cierto grado de compromiso pulmonar, que no se manifiesta clínicamente, sino hasta que una persona adquiere una infección tal cual como el COVID-19. La otra potencial explicación son las variaciones genéticas. Y no existe data al respecto robusta, pero como hemos comentado anteriormente, el virus muta, tiene la capacidad de recombinarse in vivo, es decir, dentro de la persona cuando padece de la infección. Y sabemos que existen diferentes cepas del coronavirus, de este coronavirus en particular, el L y el S, en donde la forma L es la forma más agresiva del virus. Es posible que este virus se haya diseminado a otras partes del mundo, y eso incluye obviamente Europa y Latinoamérica y Estados Unidos. Pero para esto deberíamos básicamente hacer los estudios exhaustivos para determinar básicamente la secuenciación, porque una sola secuenciación no va a ser suficiente. Esto hay que hacerlo en múltiples casos y reproducirlo para poder comparar las secuencias genéticas. Así que creo que estamos lidiando básicamente con un asunto multifactorial. El otro punto que quisiera enfatizar, y es algo que yo he comentado con colegas en Panamá y he comentado con colegas aquí en Estados Unidos, es, no conocemos si existe una predisposición genética. Esto no lo conocemos. Y sabemos que existen enfermedades que se manifiestan de una manera u otra, dependiendo del componente, la composición genética de la población. Entonces, no quiero decir que existe un compromiso genético o que existe un background genético, pero esto hay que estudiarlo, hay que por lo menos descartarlo, considerarlo y descartarlo. Entonces, tenemos factores endógenos y factores exógenos, que podrían explicar la diferencia en cuanto al comportamiento epidemiológico y la afección etaria de nuestros pacientes. Guy, otra de las cosas, bueno, que esto estamos viviéndolo día a día. ¿Qué pasó en Nueva York ayer? Que se dio una especie de explosión de casos y, bueno, que el propio gobierno ha tenido que mandar un barco hospital a la ciudad de Nueva York. Así es, Fernando, y esta es la preocupación mayor que yo tengo, y yo quiero hacer un llamado de alerta a la comunidad y también quiero hacer un llamado de alerta a las instituciones gubernamentales. Lo que estamos viendo hoy en día es la punta del iceberg. La situación de Italia nos debe enseñar la lección. Esto va a explotar de una manera exponencial si no colocamos las medidas necesarias. Y yo sé que el gobierno ha implementado medidas necesarias. Me enteré ayer que se estableció un toque de queda, creo que de 9 a 5, 9 de la noche a 5 de la mañana, si entiendo correctamente. Todas son medidas que deben tomarse. Sin embargo, yo creo que hemos llegado al punto del lockdown. Lockdown significa cierre, en donde debemos básicamente reestructurar nuestras acciones y nuestras estrategias e impedir que ocurra circulación de personas por asuntos que no sean absolutamente necesarios. El ejemplo de Nueva York demuestra claramente cómo un sistema hospitalario, un sistema de salud que está excelentemente bien diseñado, ahora está sufriendo las consecuencias de una pandemia en donde el número de casos se está incrementando exponencialmente y no se dan abastos. Y esta es la ciudad de Nueva York, en donde existen hospitales de primera línea a nivel mundial, y no solamente de primera línea, sino que tienen las dimensiones suficientes para darle servicios médicos a su población. Recordemos, una ciudad enorme con una población de millones, y ahora están teniendo problemas. Esto se va a reproducir en otras ciudades si no se toman las medidas correctas. Y no quiero básicamente ahondar demasiado en esto, pero solamente las lecciones que hemos aprendido. Los carnavales debieron haber sido cancelados, no fueron cancelados. Se propuso que se cancelaran todas las escuelas lo más antes posible, con la mayor brevedad posible. Se hizo, pero inicialmente fueron las escuelas de San Miguelito y Panamá, entiendo. Las medidas no pueden ser implementadas de esta manera progresiva, porque hemos llegado al punto de inflexión de la curva en donde tenemos, sospecho, un sinnúmero de casos que están básicamente por debajo de la punta del iceberg, no están siendo diagnosticados. Esto va a producir transmisión a nivel local y los sistemas de salud se van a ver hasta cierto punto ahogados por el número de casos que van a ser introducidos dentro de los hospitales. Entonces, creo que hemos llegado al punto del lockdown. Lo que debe hacerse es básicamente todo tipo de tránsito, todo tipo de actividad debe ser exclusivamente para aquellas cosas que son necesarias. He visto videos de personas caminando en la calle como si nada hubiese pasado. Y eso no es un asunto de Panamá, eso es un asunto que está ocurriendo incluso en Estados Unidos hoy en día. Así que
hay que tomar conciencia, la ciudadanía tiene que tomar acciones en esto y limitar el uso de salir externamente, a menos que sea una situación que lo amerita, una situación necesaria, es decir, la compra de víveres, la compra de insumos que son necesarios para el cotidiano vivir, salir básicamente para ese tipo de asuntos a nivel comercial, permitir el tránsito de aquellas cosas que son necesarias. Las personas que quieren viajar al interior de la República para visitar familiares, no puede ser. Hay que hacer un cierre, en mi opinión, de lo que son los puntos de tránsito para el interior de la República. Esto incluye el puente del Centenario, el puente de las Américas, etcétera, etcétera. Y esto no es una situación de pánico. Yo es lo que quiero enfatizar. Aquí no estamos inculcando que hay que tener pánico. Muy por el contrario, aquí lo que debe tenerse es calma, paciencia, objetividad y a atacar estos problemas de una manera sistemática y dogmática. Se ha llegado a este punto del lockdown, en mi opinión, y esto va a prevenir infecciones y va a prevenir muertes. Recordemos la data que conversamos en el día de ayer. Esto es un modelo epidemiológico en donde básicamente demostraron que el 86% de las infecciones no son detectadas. Y este 86% de infecciones no detectadas son la causa del 79% de las infecciones documentadas. Entonces, cuando hablamos de 109 casos, ok, perfecto. Yo pienso que hay que hacer un llamado a la población y decir, perfecto, se están diagnosticando, y me parece muy bien, pero existe un sinnúmero de casos que no han sido diagnosticados, que están en la comunidad y están produciendo transmisión local. Entonces, hemos llegado al punto que yo llamo inflexión de la curva, en donde debemos actuar de una manera más drástica. Esta política de aplicación de reglas de manera paulatina, progresiva, me preocupa enormemente. Así es. Guy de la Rosa, médico, infectólogo panameño. Voy ahora porque esta crisis tiene otros aspectos dentro de la medicina. Y me acompaña el doctor Pedro Fernández. Él es presidente de la Asociación Odontológica Panameña. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Doctor, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es decir, ustedes los odontólogos yo creo que están más expuestos que el resto de los médicos. Sí, es correcto. En estudios recientes salieron que nosotros los odontólogos somos de la profesión número 1 en cuanto al riesgo de contagio por el tipo de trabajo que hacemos y por la cercanía que tenemos con el paciente cuando está en el siguiente instante. ¿Qué debe hacer uno en este caso o qué se está recomendando a los miembros de la Asociación Odontológica Panameña? ¿Que cierren las clínicas? Bueno, nosotros hicimos un comunicado donde damos nuestras recomendaciones. Nosotros no podemos ordenar el cierre de las clínicas. Así podemos sugerir que se suspendan las atenciones que no sean de urgencia, porque lo que debemos evitar, aparte de la contaminación nuestra, del personal y de nuestra familia, es ser un vector para que la enfermedad se esparza más sobre la población. Lo que es, hay medidas extremas tomadas por los odontólogos para estos casos. ¿Y cuáles son los casos que ustedes van a estar atendiendo? ¿Cuáles son las urgencias básicamente que se van a atender en las clínicas odontológicas o que sugieren ir a la clínica odontológica? Bueno, nosotros normalmente, debido a que tenemos un manual de normas de bioseguridad, cuando brindamos la atención a los pacientes, la hacemos con todas las barreras de protección, gorro, mascarilla, guantes, la pantalla de protección y la bata desechable. Pero en estos casos, las urgencias que debemos atender realmente son pacientes con dolor, con edema, o sea, hinchazón de la cara, y algún tipo de situación que le produzca alguna lesión al paciente. Puede ser una restauración fracturada, se le esté lacerando los tejidos al paciente. Esas son realmente las urgencias que debemos atender. Tratar de evitar realizar métodos, atenciones invasivas. Sí. Bueno, doctor, es el mensaje que se está dando por parte de la Asociación Odontológica Panameña. Y esto tiene los dolores del coronavirus también están afectando la boca, o solamente son dolores musculares.
No, todavía no tenemos ningún reporte que diga que el coronavirus tiene alguna relación con los dolores de la boca. Solamente la idea es que tengamos cuidado y tengamos todas las precauciones al atender algún tipo de casos de urgencia. Vale. Doctor, gracias por su tiempo. Pedro Fernández, odontólogo, presidente de la Asociación Odontológica Panameña. Hasta España. Alonso Correa, bienvenido. Hola Alonso, bienvenido. Buenos días. A ver, novedades porque ayer, el lunes, pues se dio un muerto cada 16 minutos en Madrid, lo que indica que las medidas extremas que está tomando España no parecen ser suficientes. No parecen ser suficientes en primer caso porque no se tomaron a tiempo. Porque si ves las gráficas, la subida de contagios va a un 25% con respecto al día anterior. O sea que tenemos un 25% más de contagiados el día de mañana y al día siguiente. Y tengo varias informaciones como la de que ya superamos los 17.000 casos y somos el primer país junto a Estados Unidos que más rápido ha crecido el número de infectados en todo el mundo. Wow. O sea que estamos muy cerca de lo que puede ser una crisis sanitaria, una crisis como la que sucedió en su momento en China y como la que está sucediendo ahora mismo en Italia. Se está pensando incluso empezar a utilizar hoteles como hospitales. No, eso ya se está implementando por lo menos en la comunidad autónoma de Madrid. Isabel Ayuso, presidenta de la comunidad, lleva por lo menos desde el 13 de marzo, unos 6 días, anunciando de que ya se están utilizando y que se iban a utilizar hoteles para por lo menos aligerar un poco la carga de los hospitales. Hoy es el Día del Padre en España y supongo que nada, 0 restaurantes, 0 personas en la calle. Hoy sí, el estado de alarma continúa. Muchos padres que les gustaría que se celebrase este día en familia están completamente separados de sus hijos. Muchas familias van a celebrarlo, si pueden, una pequeña reunión entre ellos o por videollamada, pero muy pocas personas, muy poco movimiento en la calle, muy poco movimiento vehicular entre comunidades y bueno, las medidas se van a seguir tomando. Por lo menos Amancio Ortega, el 6º hombre más rico de todo el mundo, ya ha puesto a disposición del gobierno su empresa Inditex, que es una empresa textil, para tratar de apalear un poco esta crisis, y ha donado 10.000 mascarillas y se espera que a fin de esta semana sean unas 30.000. Alonso. Don José Blandón te habla. Alonso, escuchaba a Pedro Sánchez y parte de su gabinete hablar de que se va a hacer necesario extender el estado de alarma, y entiendo que por procedimiento esto tiene que ser llevado a la Asamblea, al Parlamento. Y 2, ¿cuáles son las regiones más afectadas en España o todas las regiones autonómicas de España ya están afectadas? Bueno, para responder tu primera pregunta, Italia, el día de ayer, ya alargó el estado de alarma hasta el 3 de abril y la cuarentena también. Y esto quiere decir que España o está muy cerca o se va a tener que hacer. Y para extender este estado de alarma y esta cuarentena se va a tener que llevar al Congreso de Diputados para que lo ratifiquen y lo prorroguen, pero no creo que sea muy complicado que esto se consiga, porque es una emergencia que necesita el apoyo de toda su población. Y las comunidades que están siendo más afectadas pues siguen siendo las 3 principales. Madrid con 6.777 casos y casi 500 muertos, Cataluña con 2.702 y 55 muertos, y País Vasco con 1.200 infectados y 53 muertos. Pero en su gran mayoría todas las comunidades están siendo muy afectadas por esta crisis. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, Alonso. Gracias desde España. Vamos a información comercial. Antes, José. Antes, Fernando, yo quisiera, antes de terminar, decirle lo siguiente.
así como hemos tratado el tema del coronavirus como pandemia, quisiera decirles que tuve la oportunidad, Fernando, ayer de conversar con algunos dirigentes políticos del país sobre el tema de la recuperación económica que debe arrancar desde ya. Conversé con Ricardo Martinelli sobre este tema y él es partidario de que se cree el bono que ya el presidente Cortizo planteó y habrá que discutir. La propuesta del presidente es crear un bono solidario que permita a los trabajadores que van a ser desplazados por el cierre. Se prevé que algunos hoteles grandes van a disminuir y a cerrar, y a esos trabajadores hay que darle un bono solidario. Tenemos que buscar el financiamiento para eso. Hablé también con varios dirigentes de los partidos, entre ellos mi hijo, dirigente del Partido Panameñista, que también mandó un mensaje. Mandé un mensaje sobre el bono solidario. Yo creo que en este momento lo que no debemos tener, y se lo dejo como experiencia política, es que para dirigir esta guerra nosotros solo necesitamos una sola persona. Necesitamos un dirigente que sea el que coordine, y en este momento esa responsabilidad cae en el presidente Cortizo, que ayer anunció una serie de medidas. Otras que están en proceso de desarrollo serán anunciadas en las próximas horas, y habrá cosas que tendremos que hacer, sacrificios que tenemos que hacer, pero tenemos que desarrollar un nivel de confianza en la capacidad de todos nosotros para salir de esta, una de las guerras más importantes que estamos librando. Así es.